Solidaridad. El término solidaridad es obviamente de uso común en nuestra lengua actual, pero es también un concepto muy importante, un principio iluminador de la doctrina social de la Iglesia. Y podemos decir sin temor a exagerar que es uno de los principales hilos conductores del magisterio de San Juan Pablo II. Ciertamente otros papas han usado la palabra, Juan 23 9 veces en sus documentos sociales y Pablo VI 19 veces. Pero cuando llegamos a Juan Pablo II, ha usado más de 100 veces en los documentos sociales, ¿no? Y después de él, Benedicto XVI y el Papa Francisco, ambos han basado sus reflexiones mayormente sobre lo que había dicho el Papa Juan Pablo II. Por lo cual, en este video vamos a enfocar casi exclusivamente en lo que él explica por el principio de solidaridad. Juan Pablo II vincula el concepto de solidaridad a la causa de la paz y la justicia, lo cual explica la importancia que tiene en su doctrina social. Él dice, el lema pontificado de mi venerado predecesor, Pío XII, era la paz como fruto de la justicia. Hoy se podría decir, con la misma exactitud y análoga fuerza de inspiración bíblica, la paz como fruto de la solidaridad. La realidad mundial. Para poder entender el pensamiento del Papa, debemos contemplar las situaciones que según su visión enfrenta el mundo. Primero, la pobreza en contraste con la realidad de opulencia en otros lugares. El Papa se da cuenta de que el número de personas que viven en extrema pobreza está aumentando constantemente, en abierto contraste con una cultura de consumismo que conduce a la opulencia en el modo de vivir. Este constituye una amenaza para la paz. Él mismo nos dice que en los países industrializados la gente está dominada hoy por el ansia frenética de poseer bienes materiales. La sociedad de consumo pone todavía más de relieve la distancia que separa a ricos y pobres. Y la afanosa búsqueda de bienestar impide ver las necesidades de los demás. Segundo, un mundo interdependiente. La interdependencia significa que los problemas que enfrenta en el mundo ya no pueden encontrar solución en un solo país, sino no es del plano internacional. Las naciones están interconectadas y una nación no puede actuar aisladamente a la hora de resolver la complejidad de los problemas actuales. Al mismo tiempo, puesto que estamos interconectados, somos responsables los unos de los otros. Por ese motivo, la interdependencia está relacionada con la solidaridad. Como él dice, en este mundo dividido y turbado por toda clase de conflictos, aumenta la convicción de una radical interdependencia y por consiguiente de una solidaridad necesaria que la asuma y traduzca en el plano moral. Tercero, el imperialismo que es fruto de estructuras de pecado. El imperialismo, que el mismo Papa también llama neocolonialismo, se refiere a la dominación de un país o pueblo por parte de otro, a través del poder económico o militar,
indica el Papa. Algunos países dominan el escenario mundial, mientras que otros son tan solo peones en el juego de las superpotencias, que los explotan para lograr sus propios fines. La realidad del imperialismo o neocolonialismo está sostenido por lo que él llama estructuras de pecado, que otros documentos eclesiales llaman también pecado social o como en Medellín violencia institucionalizada. El Papa nos dice, hay que destacar que un mundo dividido en bloques, precedidos a su vez por ideologías rígidas, donde en lugar de la interdependencia y la solidaridad dominan diferentes formas de imperialismo, no es más que un mundo sometido a estructuras de pecado. Uno de los mayores pecados estructurales del momento presente es el pago inmoral de deuda externa contra los países más pobres, como él señaló en el documento que abrió el tercer milenio, tercio milenio adveniente. La solución para estos problemas e injusticias presentes en el mundo es la solidaridad, lo cual se da en dos niveles diferentes. La solidaridad es la unión de las personas que están en posesión de desventaja para poder hacer frente a la injusticia con mayor fuerza. Un clásico ejemplo son los sindicatos, apoyados por la Iglesia ya desde el primer documento Rerum Novarum. No es una coincidencia que el mayor sindicato de Polonia durante sus años de transición de la dictadura comunista a la democracia, el cual que se opuso al gobierno comunista y ayudó a derrocarlo, se llamará Solidaridad. Segundo, otra perspectiva es la solidaridad entre quienes tienen mucho y quienes tienen poco. Es aquí donde él hace mayor énfasis en sus escritos. A analizar lo que significa la solidaridad en el plano internacional, el Papa nos indica que se basa en tres lineamientos centrales: la interdependencia, de nuevo, el respeto en lugar de dominación, y tercero, el destino universal de los frutos de la creación. Interdependencia. Puesto que estamos interconectados, lograremos hacer frente a los problemas actuales solamente a través de la cooperación, con el deseo de construir un orden social más justo. El Papa señala un vínculo muy fuerte entre la realidad de un mundo interdependiente y la obligación moral de la solidaridad. Solamente a través de la solidaridad podrán resolverse los dramáticos problemas que enfrentamos, puesto que lo contrario a la solidaridad es la dominación, el imperialismo, que divide el mundo en bloques basados en el poderío militar o el poderío económico. Y aquí se refiere a la división del mundo en este-oeste, que hemos visto hasta la caída del muro de Berlín, y la división norte-sur entre países ricos y países pobres, que todavía es la realidad, aunque el este-oeste ha caído y ya no es tanto como fue antes de 89. El segundo principio para guiar la solidaridad es respeto. Eso nos lleva a enfatizar que la diferencia entre el respeto hacia los otros pueblos y el deseo de dominarlos.
La solidaridad se basa en el respeto del derecho de cada pueblo a tener un modelo de desarrollo basado en la cultura y en los valores sociales propios. Los pueblos más pobres no pueden ser usados como instrumento al servicio de los planes económicos de los pueblos más poderosos. En el caso de la dominación de pueblos y naciones causada por un sistema económico que se basa en la ultraconsumista deseo de lucro, el cual produce estructuras pecaminosas que perpetúan dicha dominación. De esta manera emerge una nueva forma de colonialismo, a pesar de que haya pasado ya varias décadas desde que la mayor parte de las naciones del mundo obtuvieron la independencia política. Pero la independencia política no significa ser libres de ser dominados económicamente o culturalmente. Y por eso el Papa subraya la necesidad de respeto a las diferentes culturas. Y vemos esto en tantas formas donde las culturas del norte a veces imponen sus valores sobre los países del sur en el campo moral, cultural o educacional. Y tercero, el destino universal de los frutos de la creación. La solidaridad no es simplemente una expresión de la caridad, se basa más bien en la justicia. La Iglesia ha siempre sostenido que los bienes de la tierra fueron destinados por el Creador para el uso de toda la creación. La acumulación de una gran parte de los bienes de la tierra en las manos de un reducido número de personas, mientras la gran mayoría de la gente en el mundo vive en la miseria, es una afrenta al plan original de la creación y manifiesta un orden social injusto. Dice el Papa, la exhortación de la Iglesia, eco fiel a la voz de Cristo, es muy clara. Los bienes de la tierra están destinados a toda la familia humana y no pueden ser monopolio exclusivo de unos pocos. Espiritualidad y solidaridad. Juan Pablo II, en su primera encíclica, Laborem Exercens, primera encíclica social, menciona específicamente la espiritualidad del trabajo. No usa este término en relación explícita con nuestro tema de solidaridad, pero no cabe duda de que está delineando una visión espiritual de la solidaridad. Esto se refleja en dos argumentos diferentes: solidaridad y Trinidad y solidaridad y pobreza espiritual. Trinidad. Según la visión del Papa, el modelo de la Trinidad como comunión, Padre, del Hijo y del Espíritu, nos ofrece un modelo social basado en la solidaridad. Dicha comunión es el objetivo final de la sociedad y la Iglesia debe promoverla en todos los niveles. Es la Trinidad la que nos llama a imitar su modelo y consecuentemente a construir un mundo basado en la comunidad, fruto del respeto mutuo y de la igualdad de derechos. El mundo basado en el modelo trinitario es un lugar donde la solidaridad sustituye a los mecanismos perversos de la dominación. Este es anunciado claramente por el Papa. La conciencia de la paternidad común de Dios, de la hermandad de todos los hombres en Cristo, hijos del Hijo, de la presencia y acción vivificadora del Espíritu Santo, conferiría a nuestra mirada sobre el mundo un nuevo criterio para interpretarlo.
por encima de los vínculos humanos y naturales tan fuertes y profundos, se percibe a la luz de la fe un nuevo modelo de unidad del género humano, en el cual debe inspirarse en última instancia la solidaridad. Ese supremo modelo de unidad, reflejo de la vida íntima de Dios, uno en tres personas, es lo que los cristianos expresamos con la palabra comunión. Esta comunión específicamente cristiana, celosamente custodiada, extendida y enriquecida con la ayuda del Señor, es el alma de la vocación de la Iglesia a ser sacramento en el sentido ya indicado. Por eso la solidaridad debe cooperar en la realización de este designio divino, tanto a nivel individual como a nivel nacional e internacional. Los mecanismos perversos y las estructuras de pecado de que hemos hablado solo podrán ser vencidos mediante ejercicio de la solidaridad humana y cristiana a la que la Iglesia invita y que promueve incansablemente. Solo así tantas energías positivas podrán ser dedicadas plenamente en favor del desarrollo y de la paz. Y segundo, la pobreza espiritual. La solidaridad no puede existir en un mundo dividido entre los que tienen mucho y los muchos que tienen poco o nada. Por ello, Juan Pablo II afirma que debemos enfrentar el consumismo de la sociedad, el cual empuja a la gente a acumular más y más y alimenta la creencia de que el valor de la persona humana reside en lo que tiene, no en lo que es. La simplicidad de vida es el modo de desviar este consumismo desenfrenado. Es interesante que este llamado no se dirija a los religiosos o religiosas o a quienes han hecho voluntariamente un voto de pobreza. Se dirige al mundo en general. Si queremos compartir los bienes del mundo con los pobres, los que están en mejor posición económica deben asumir esta actitud de pobreza espiritual y tratar de simplificar su estilo de vida, para usar así una menor cantidad de los bienes de la tierra y ponerlos a disposición de los pobres. Como él dice, la pobreza evangélica es algo que transforma a quienes la viven. Estos no pueden permanecer indiferentes ante el sufrimiento de los que están en la miseria. Es más, se sienten empujados a compartir activamente con Dios el amor preferencial por ellos. La obligación de la solidaridad. Como ya hemos dicho, la solidaridad se basa en la justicia, según la visión del Papa Juan Pablo II, y implica que los bienes del mundo sean compartidos más equitativamente. La justicia prohíbe que un país o bloque de países domine a otro país. Eso nos lleva a la obligación de la solidaridad, tanto para el Estado como para las instituciones internacionales. Como dice, el derecho al desarrollo de los países más pobres exige a los países desarrollados el preciso deber de intervenir en su ayuda. El Santo Padre indica que la solidaridad consiste en la ayuda directa que el Estado o la institución internacional ofrece como ayuda para el desarrollo social y económico de las naciones pobres. Es un acto que nace de la justicia y es considerado directo porque implica una transferencia de bienes y riquezas a los más
desfavorecidos. El Papa indica al mismo tiempo que hay una componente indirecta en este proceso y se trata del principio de subsidiariedad. Existe siempre el miedo de que se concentre demasiado poder en las manos de la nación o del grupo de naciones que intente llevar a cabo esta ayuda directa de solidaridad. Por ese motivo, respetando las culturas, el modo indirecto de promover un auténtico desarrollo social y económico que es respetuoso de los derechos ajenos, consiste en asegurar que las decisiones y poderes no se concentran en manos de pocos. Los programas de solidaridad deben concretizarse en el nivel social más cercano a la base, de modo que se garantice el respeto a las costumbres y tradiciones locales. En conclusión, el Papa Juan Pablo II entiende el concepto de solidaridad como una continuación de la larga tradición social de la Iglesia. Identifica dicho concepto con otros usados por los papas precedentes: la amistad en León XIII, la caridad social en Pío XI, la civilización del amor en Pablo VI. Para él, este concepto resume uno de los principios básicos de la organización política y social en consonancia con la visión cristiana. La solidaridad para él es parte esencial de la misión de la Iglesia en el mundo actual. Como dice, la Iglesia está vivamente comprometida en esta causa, porque la considera como su misión, su servicio, como verificación de su fidelidad a Cristo, para poder ser verdaderamente Iglesia de los pobres. Y terminamos simplemente hablando un poco del Papa Francisco y dos conceptos de la solidaridad que él ha enfatizado con el tema del medio ambiente. Uno es una renovada solidaridad intrageneracional. Juan Pablo II había hablado de este tema, pero Papa Francisco pone mucho énfasis en esto, de intrageneracional, es decir, la solidaridad con las generaciones del futuro, porque el cuidado de la tierra tiene que mirar no a esta generación ni la próxima, sino a las múltiples generaciones del futuro. Y esta solidaridad con los que ni sabemos quiénes serán, generaciones del futuro, es un concepto muy importante en la solidaridad, una ampliación de la mirada del simplemente el mundo de hoy y tener una mirada que lleva consecuencias concretos a proteger el medio ambiente. Y luego él habla de una solidaridad universal nueva. Es decir, tenemos que renovar el concepto de solidaridad para abarcar la condición de los más pobres y elevar su dignidad y su condición de vida, y elevar nuestra actitud frente al medio ambiente, la madre tierra. Tenemos que estar en solidaridad con el medio ambiente. Esos dos conceptos hemos visto cuando hemos hablado de Laudato Si, pero usamos aquí para enfatizar estos que son un poco más distintos, se puede decir, de elementos que hemos visto enfatizados por Juan Pablo II. De nuevo, el tema de la solidaridad involucra a Papa Juan Pablo II de manera especial y por eso hemos tratado de ver su pensamiento en este video.